Bueno, bienvenido Jorge, entonces al programa. Vamos a dar pie a tu conferencia del uso de biológicos en enfermedades intersticiales asociadas a enfermedades del tejido conectivo. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, una diapositiva de posibles conflictos de interés. Y bueno, es una pregunta importante si es que es necesario o es que es relevante o si se deben de utilizar agentes biológicos desde el principio en el tratamiento de pacientes con enfermedades del intersticio pulmonar. Y la respuesta es que en estos momentos, de acuerdo a las recomendaciones de las sociedades médicas, a las más recientes. Por ejemplo, acá en esta diapositiva pongo las recomendaciones en conjunto del American College of Rheumatology y del CHEST. Bueno, en diversas enfermedades reumatológicas con enfermedades del intersticio pulmonar ponen que la primera línea de tratamiento, por ejemplo, en esclerosis sistémica, sería mofetilmicofenolato. De manera un tanto cuanto extraña para mí. También es la misma para miositis, para enfermedad mixta del tejido conjuntivo y, por ejemplo, para la artritis reumatoide, para el síndrome de Sjögren. En el caso de la esclerosis sistémica, estas recomendaciones dicen que en segunda línea deberíamos de utilizar tocilizumab. En el caso de las miositis, azatioprina. En la artritis reumatoide, azatioprina. Y solamente ponen como una tercera línea, como tercera opción, en todas estas condiciones a rituximab. Vale la pena también comentar que, por ejemplo, en el caso de la esclerosis sistémica, ponen como opciones adicionales a nintedanib, a ciclofosfamida o a azatioprina. En el caso de la artritis reumatoide, a la ciclofosfamida y también en el síndrome de Sjögren. Pero vamos a ver en las guías del ATS, en el caso de la esclerosis sistémica, tenemos que, por ejemplo, en la primera línea de tratamiento para la esclerosis sistémica, se recomienda mofetilmicofenolato. En una recomendación incondicional a favor está ciclofosfamida, rituximab, tocilizumab, nintedanib más mofetilmicofenolato. Y ya como líneas mayores en las cuales se requiere mayor investigación está el uso de pirfenidona o pirfenidona más micofenolato. Pero vamos a analizar de dónde salen estas recomendaciones y vamos a ver que esas recomendaciones en realidad están sustentadas en evidencia bastante cuestionable. Recordemos, como les acabo de mencionar, que mofetilmicofenolato es prácticamente el fármaco preferido en todas las opciones, pero en el caso, por ejemplo, de la esclerosis sistémica, debemos de recordar que el mofetilmicofenolato no ha demostrado superioridad sobre ningún otro fármaco. De hecho, mofetilmicofenolato en este ensayo clínico, el Scleroderma Lung Study 2, un ensayo clínico diseñado para demostrar superioridad con el tratamiento de mofetilmicofenolato por 2 años en contra de ciclofosfamida por solamente un solo año, se encontró que, de hecho, ciclofosfamida tenía mejores desenlaces con respecto a la capacidad vital forzada a los 2 años de seguimiento en comparación de mofetilmicofenolato, pero también mofetilmicofenolato demostró actividad en contra de la actividad cutánea de la esclerosis sistémica. Este estudio falló rotundamente en demostrar la superioridad, pero la interpretación final fue que mofetilmicofenolato era no inferior a ciclofosfamida y como también tiene actividad contra la enfermedad cutánea, pues se recomendó que se podía utilizar, ya que mofetilmicofenolato tiene menor toxicidad que ciclofosfamida a largo plazo. Recordamos que tocilizumab, en el caso de la esclerosis sistémica, está recomendado como un fármaco justo detrás de mofetilmicofenolato. Pero ¿de dónde sale esta información? La información viene de varios ensayos clínicos que estaban diseñados para demostrar superioridad de tocilizumab con respecto a la mejoría en el puntaje de la escala de Rodnan ah, en comparación con placebo. Y como obviamente los pacientes con esclerosis sistémica hacen enfermedad pulmonar intersticial, en en la inclusión de los pacientes se encontró que aproximadamente el 70% de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, perdón, con esclerosis sistémica tenían enfermedad pulmonar intersticial. Dicho de otro modo, eso quiere decir que no todos los pacientes incluidos en este ensayo clínico tenían enfermedad pulmonar intersticial. De hecho, el 65% de los pacientes que fueron aleatorizados a placebo sí tenían enfermedad pulmonar intersticial. El 67% de los pacientes aleatorizados a tocilizumab tenían
enfermedad intersticial, lo que nos deja un alrededor del 25% de los pacientes evaluados en cada grupo, no o con ausencia de enfermedad pulmonar intersticial, y también esto se refleja en la gravedad, porque por ejemplo, la media de la capacidad vital forzada del predicho andaba en 84% en el grupo placebo y en el 80%. Esto es bien importante porque para comparar la información con los otros ensayos clínicos, debemos de ver que estos pacientes tenían menos gravedad de la enfermedad pulmonar intersticial y que además no todos tenían enfermedad pulmonar intersticial. Y como es bien sabido, tocilizumab falló en demostrar una superioridad con respecto a el placebo en los puntajes de la escala de Rodnan, pero en uno de los desenlaces secundarios se encontró que los pacientes con tocilizumab mantenían la capacidad vital forzada con respecto a placebo. Pero esto aquí lleva varios problemas, o sea, la recomendación de utilizar un... Yo creo que uno de los principales problemas en la elaboración de guías es que de repente los autores olvidan el hecho de que son enfermedades sistémicas y que no puedes separar, por ejemplo, la actividad cutánea de la actividad pulmonar. Si tú no vas a dar un tratamiento que tenga efecto en las dos, ¿cómo es posible que la vas a recomendar como una muy buena opción para el tratamiento de esta condición en la cual estás dejando libre a libre evolución una manifestación sumamente importante de la esclerosis sistémica? Y dos, actualmente ya existe mucha información de que tanto mofetilmicofenolato, ciclofosfamida y otros tienen una eficacia en manejar la actividad de la enfermedad a nivel cutáneo, y por lo tanto la comparación con placebo a mí se me hace ya un tanto fuera de lugar. Y recordemos que en el caso de la esclerosis sistémica ponen ahí como una opción, una tercera opción, rituximab, y no hay una recomendación contundente en el caso de utilizar este biológico, porque en teoría no hay ensayos grandes. Y bueno, eso es real, no hay ensayos grandes, pero sí existen ensayos clínicos a propuesta de los investigadores en los cuales se ha demostrado eficacia clínicamente relevante con rituximab, y en este caso, en el estudio de Circar y colaboradores, un ensayo clínico a propuesta de los investigadores con un grupo control, con un fármaco que sabemos que tiene actividad contra la enfermedad cutánea y también tiene actividad contra la enfermedad pulmonar en la esclerosis sistémica. Este estudio a mí me gusta muchísimo porque a pesar de que tiene pocos pacientes, 30 por grupo, incluyó a sujetos todos con enfermedad de menos de 3 años de evolución, todos con anticuerpos anti-SCL70 positivos, y en otras palabras, son pacientes con un alto riesgo de tener enfermedad pulmonar que progrese rápidamente. De hecho, el 83% de los pacientes en ambos grupos tenía una enfermedad de más del 20% de involucro pulmonar, esto evaluado en la tomografía de tórax. Y por ejemplo, la capacidad vital forzada de estos pacientes, a diferencia del ensayo clínico del tocilizumab que andaba por ahí del 80 y tantos por ciento, aquí está en el 60% en ambos grupos. ¿Y cuáles fueron las diferencias con respecto a los desenlaces buscados? Bueno, sucede que el grupo que tenía rituximab subió de la capacidad vital forzada con respecto al esperado del 61% al 67%, y el grupo de ciclofosfamida de 59 a 58. Pero veamos ahora la diferencia a los 6 meses de seguimiento entre este 67% contra el 58%, lo que nos da una media de diferencia de un 9%. Eso es clínicamente significativo y sin duda está asociado a una diferencia funcional en estos pacientes. Y si no creen en lo que yo decía, esto también fue evaluado con una prueba de caminata de 6 minutos. Los pacientes que fueron aleatorizados a rituximab tenían un basal de 359 metros que subió a 409 metros a los 6 meses de seguimiento. En el caso de la ciclofosfamida, de 335 metros a 349 metros, y la media de diferencia entre ambos grupos a los 6 meses es de 60 metros a favor de uso de rituximab. Y por ejemplo, otro desenlace muy importante con respecto
a la escala cutánea modificada de Rodnan, los pacientes con rituximab tuvieron un descenso muy importante de 21 a 12. También los pacientes con ciclofosfamida hubo un descenso. Sin embargo, la diferencia en los puntajes de la escala de Rodnan es de menos 6 puntos, también a favor del grupo de rituximab. Y hay otro ensayo clínico propuesto por investigadores japoneses en los cuales tienen resultados idénticos. En este caso, los pacientes sí ya tenían mayor tiempo de evolución, eran pacientes de difícil control y que fueron sometidos a utilizar rituximab, y también se encuentra que rituximab se asoció a una mejoría en la escala del puntaje de Rodnan y a una mejoría también en la capacidad vital forzada. Muchos estarán pensando, bueno, es que son estudios pequeños y eso no es muy importante, pero también yo quiero aquí argumentar que si encuentras una diferencia clínicamente significativa y además se replica en otro ensayo y no se necesitan tamaños de muestra grande, es porque esa diferencia es muy evidente, tanto desde el punto de vista clínico, fisiológico y estadístico, y por lo tanto no necesitas ensayos clínicos enormes. Obviamente, rituximab, como ya ha perdido la patente, el laboratorio que diseñó este biológico, rituximab quedará detenido su desarrollo, jamás alcanzará la aprobación necesaria, pero como clínicos manejando a este grupo de pacientes, debemos de tener, sin duda alguna, presentes estos ensayos clínicos donde se demuestra que la eficacia de este biológico para el uso en esclerosis sistémica. Ahora veamos el caso de la artritis reumatoide. Hay dos puntos a recalcar. El primero es que el pronóstico en los pacientes con artritis reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial ha ido mejorando en los últimos 20 años. Y de hecho me parece que es una mejoría en la mediana de supervivencia de manera quinquenal. O sea, en el periodo del 90 al 95, los pacientes tenían una mediana de supervivencia de solamente 33 meses. Y, por ejemplo, entre el 2003 al 2008, esta pasa a 50 meses y del 2009 al 2015 pasa a 98 meses. Prácticamente todos los estudios de cohorte que describen la evolución de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y artritis reumatoide han descrito una mejoría en el pronóstico de los pacientes. Y lo único que ha cambiado es que los reumatólogos están tratando a todos los pacientes con artritis reumatoide con el objetivo de alcanzar la remisión de la enfermedad, o sea, tener puntajes de actividad de la artritis reumatoide compatibles con al menos actividad baja de la artritis reumatoide. Este estudio nos describe cuál es el efecto con respecto a la mortalidad respiratoria de algunos fármacos que se utilizan normalmente en el manejo de la artritis reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial. Y sorprende aquí que, por ejemplo, azatioprina está claramente asociado con mortalidad respiratoria en la artritis reumatoide, y ciclofosfamida, de hecho, la fuerza de asociación con este desenlace es todavía mayor. Parece ser que los autores de las guías de la CR-CHEST no revisaron este artículo que fue publicado dentro del periodo de revisión de los artículos que incluyeron en su revisión sistemática para decir las guías. Ahora bien, ¿por qué ha mejorado el pronóstico? Lo único que puede explicar la mejoría en el pronóstico es que al alcanzar la remisión de la artritis reumatoide, esto tiene un efecto en la supervivencia de este grupo de pacientes. Si sucede que eso ya ha sido publicado, aquí pongo un estudio, también con una muestra pequeña de nuestro grupo, en el cual se compara el pronóstico con respecto a la supervivencia de aquellos pacientes que estaban permanentemente durante todo el seguimiento en low disease activity, en actividad baja de la enfermedad, contra aquellos que estaban en actividad persistentemente alta de la artritis reumatoide, y la diferencia en el pronóstico es abismal. Los pacientes que estaban en actividad alta tenían una mortalidad de más del 50% antes de llegar a los 5 años de seguimiento. Estos mismos resultados han sido replicados por cohortes en Estados Unidos, en cohortes que atienden a los veteranos
por el grupo del doctor Brian England. Entonces, este resultado ha sido ya replicado por otros grupos de investigación. Y entonces, aquí el primer punto que debemos de señalar en el manejo de los pacientes con artritis reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial es que debes de dirigirte a tratar la actividad de la artritis reumatoide. Y de hecho, los fármacos recomendados por el CHEST ACR, por el ACR y el CHEST, ninguno, mofetil, azatioprina, ciclofosfamida, tienen actividad para manejar para controlar la actividad de la artritis reumatoide, y el único que sí la llegara a tener es rituximab. Entonces yo estoy por completo en desacuerdo eh, con esas recomendaciones, y haciendo más énfasis en por qué es tan importante controlar la actividad de la artritis reumatoide en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, es que también la actividad alta de la artritis reumatoide se ha asociado con enfermedad pulmonar fibrosante progresiva. En este estudio chino, que es el primero que demuestra una asociación con que por cada cambio de unidad en un puntaje DAS, el riesgo de tener enfermedad pulmonar fibrosante progresiva aumenta 2.3 veces. Este es el primer estudio que demuestra que la actividad de la artritis reumatoide está asociada al desenlace de tener enfermedad pulmonar fibrosante progresiva. Pero no solamente eso, la actividad de la artritis reumatoide también se ha asociado a mayor riesgo de infecciones. En este estudio español encuentran que la mortalidad de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial sigue siendo más alta con respecto a los pacientes con artritis reumatoide sin enfermedad pulmonar intersticial, y describen que la principal causa de muerte en este grupo son las causas infecciosas. Y de hecho, para tener riesgo de más infecciones, sucede que también está a tener la actividad de la artritis reumatoide. Si uno tiene actividad persistentemente alta de la artritis reumatoide, también se asocia con mayor riesgo de tener infecciones y por lo tanto mayor riesgo de muerte. Con esto, yo quiero que debemos de tratar a la artritis reumatoide, a diferencia de lo que dicen las guías del ACR y CHEST. Solamente nos debemos enfocar en dos objetivos. Uno, tratar la actividad de la artritis reumatoide siguiendo una estrategia T2T. ¿Y con qué? Bueno, con fármacos que sí funcionen. Y acá viene entonces, debemos de utilizar biológicos en este caso. Sucede que el utilizar biológicos o moléculas, inhibidores de molécula pequeña, sí nos permite tener mucho mejor control de la enfermedad que solamente utilizar fármacos sintéticos, y por lo tanto yo creo que en un futuro deben de desarrollarse ensayos clínicos tratando de evaluar esto que estoy diciendo. Y el otro punto, el otro objetivo es tratar de parar la progresión de la enfermedad pulmonar fibrosante progresiva utilizando medicamentos antifibróticos. Y ya se están llevando algunos primeros estudios con respecto a eso. Uno de ellos es, por ejemplo, evaluar el uso de tofacitinib para el manejo de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la artritis reumatoide, tofacitinib como monoterapia, y de hecho, lo que se puede observar es que este inhibidor de JAK tiene una alta eficacia, pasando desde una evaluación basal con 20 unidades en el puntaje SDAI, pasándolos a tener menos de 10, o sea, prácticamente una gran proporción de los sujetos alcanzaron low disease activity e incluso remisión. Y otro desenlace importante en este ensayo clínico que está en proceso de publicación es que se logró disminuir las dosis de esteroide. Es un ensayo fase 2 y existe ahora el que publicar o que diseñar y llevar a cabo ensayos clínicos que tengan como objetivo evaluar un biológico o un inhibidor de molécula pequeña con alguna otra molécula o alguna otra estrategia de tratamiento. Pero aquí esta es información preliminar de que sí, el uso
ya sea biológicos o inhibidores de molécula pequeña, puede ser extremadamente eficaz en modificar el único factor de riesgo que claramente es asociado con mejor pronóstico en este grupo de pacientes, que es controlar la actividad de la enfermedad. Ahora bien, hablemos de las miopatías inflamatorias. Las miopatías inflamatorias también en el caso de las guías ACR-CHEST escogen como primera opción el uso de mofetilmicofenato. Aquí en este estudio se evalúa cuál es el porcentaje de sujetos con síndrome, con enfermedad pulmonar intersticial asociada a anticuerpos antisintetasa, cómo es la evolución. Y sucede que en este escenario, el 76% de los pacientes tiene o bien estabilidad o bien mejoría. De hecho, es un grupo que tiene en general un buen pronóstico, pero para nada pero para nada un despreciable 24% de los sujetos presenta progresión de la enfermedad pulmonar con caída de más del 10% de la CBF o de la DLCO de más del 15% en el seguimiento. En la siguiente diapositiva podemos ver de manera eh, en imágenes, en estas imágenes de tomografía, cómo evolucionan los pacientes con síndrome antisintetasa. Esta es una tomografía basal de un paciente con una neumonía organizada y neumonía intersticial no específica. Pueden ver la gran extensión de la enfermedad en su evaluación basal y con un esquema de metotrexato, leflunomida más prednisona al año del seguimiento, prácticamente el paciente ha remitido de las lesiones basales. Y este es un paciente que tiene un patrón tipo YP y que recibió exactamente el mismo esquema de tratamiento, pero que al año, a diferencia del paciente anterior, más bien presentó progresión radiográfica de la enfermedad. La experiencia nos dice que los pacientes con antisintetasa con patrones inflamatorios mejoran a una gran cantidad de biológicos, a una gran cantidad, perdón, de fármacos sintéticos modificadores de la enfermedad. Hay reportes de mofetilmicofenolato, inhibidores de calcineurina, etcétera. Pero lo que también nos dice la experiencia es que estos pacientes, cuando intentas disminuir las dosis de corticosteroide, de hecho prácticamente recaen todos. Y bueno, este grupo es extremadamente difícil porque, de hecho, si el paciente llega con un patrón fibrosante, se ha visto que este patrón fibrosante en muchas ocasiones se asocia a un perfil de anticuerpos muy particular, puede ser PL7, PL12, y para mí son pacientes de altísimo riesgo para presentar una enfermedad pulmonar fibrosante progresiva y tienen riesgo elevado también de mortalidad. Ahora bien, todo el escenario anterior nos habla que debemos de controlar mejor la actividad de la enfermedad. Y sí, los biológicos o los inhibidores de molécula pequeña son una excelente opción. Y de hecho, en el campo de la reumatología, todo se está moviendo a probar sobre un tratamiento de base agregar medicamentos biológicos. Y vamos a tomar el caso del lupus eritematoso sistémico y ya hay ensayos clínicos en los que sobre el tratamiento de base de los pacientes con lupus eritematoso sistémico se agrega o bien belimumab o anifrolumab. Belimumab, un inhibidor de Bliss, anifrolumab, un inhibidor del receptor del interferón tipo A1 y que inhibe prácticamente todos los interferones. Y en ambos ensayos clínicos se ha logrado demostrar que la, alcanzar el control de la enfermedad o respuestas clínicamente significativas al añadir cualquiera de los dos biológicos sobre el tratamiento de base, se ha visto que se logra tener un mejor control, disminuir la dosis de corticosteroides, perdón, y además los números necesarios a tratar, los números necesarios a tratar para alcanzar los desenlaces clínicos propuestos o deseados es de solamente 7 pacientes, ya sea para belimumab o anifrolumab. Entonces, en otras palabras, utilizar estos biológicos eh, aumenta muchísimo la posibilidad de éxito terapéutico.
E incluso yo me atrevo a decir que con la experiencia que he tenido utilizando estos biológicos y otros que están en proceso de desarrollo en ensayos clínicos, incluso la percepción de cómo entiendes la enfermedad te cambia. Antes yo tenía la idea de que ciertos desenlaces ya no se podían mejorar. Ahora con estos, en el caso del lupus eritematoso, ahora con el uso de estos biológicos, por el contrario, me he dado cuenta que hay desenlaces que son muy relevantes para los pacientes y que sí puede uno alcanzar mejores desenlaces de lo que uno estaba acostumbrado. Y en el campo de la neumología y de la enfermedad pulmonar intersticial, de hecho, esa estrategia ya se ha empezado a evaluar. Este es un ensayo clínico, el EVER-ILD, en el cual sobre mofetilmicofenolato, en el caso de neumonía intersticial no específica, se agregó rituximab. Es un ensayo clínico también a propuesta de investigadores franceses y lo que logran ver es que a los 6 meses de seguimiento, los pacientes que tuvieron el uso de rituximab tenían mejor evolución con respecto a la capacidad vital forzada y también se pudo ver que los pacientes que tenían el rituximab tuvieron menor o un retraso en la aparición de enfermedad pulmonar fibrosante progresiva. Y esto es un cambio radical. Esto es exactamente lo que están haciendo aquí. O sea, agregar sobre el tratamiento de base un biológico para tratar de alcanzar mejores desenlaces en estos pacientes. Y utilizando esta estrategia, de hecho, se están llevando a cabo ensayos clínicos en proceso. Y en esta diapositiva tengo algunos de ellos. Por ejemplo, B-Connect ILD, en el cual se está evaluando belimumab para el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide. De hecho, belimumab sí tiene efectos sobre la actividad de la artritis reumatoide. Eso se ha demostrado en ensayos clínicos fase 2, eh, y que de hecho eso es bien interesante porque los pacientes que se incluyeron en este ensayo clínico son pacientes que habían fallado a otros biológicos y sí se demostró que belimumab tenía actividad sobre casos de difícil manejo en artritis reumatoide. Belimumab en la enfermedad pulmonar intersticial asociada a miopatías inflamatorias y síndrome de Sjögren. Este es el número del registro del ensayo clínico. Eh, Existe BLISS-ILD, belimumab para el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica. Existe el ensayo clínico DAISY, anifrolumab para el tratamiento de la esclerosis sistémica, que también uno de los desenlaces importantes es la enfermedad pulmonar asociada a la esclerosis sistémica. Hay ensayos que están viendo inhibidores de JAK en el caso de enfermedad pulmonar intersticial asociada a la artritis reumatoide y estoy seguro que en un futuro vamos a ver a estas dos moléculas en ensayos clínicos o deberíamos de ver a estas dos moléculas en ensayos clínicos para evaluar el efecto sobre la enfermedad pulmonar intersticial en enfermedades del tejido conjuntivo. Entonces, yo empezaba la plática con la pregunta, bueno, ¿se deben de utilizar? Si somos estrictos, en estos momentos yo no puedo dar más que una respuesta en lo que pienso y en lo que creo. Entonces, aquí por eso yo puse, en estos momentos la respuesta es yo creo que sí, pero eso no se ha demostrado, por lo tanto no puede haber una recomendación formal. Pero lo que debemos hacer es llevar a cabo estos ensayos clínicos, diseñar unos nuevos para poder contestar la pregunta que a mí se me hace extraordinariamente relevante para el bienestar de nuestros pacientes. Y con esto cierro la plática y ha sido un placer. Y bueno, Santiago, si tienes alguna pregunta, intentaré responderla. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por tu presentación. Excelente, como siempre, y con esa mirada crítica que necesitamos en la evidencia científica, porque las guías, son recomendaciones, y muchas veces, como vemos ahora con la guía del ACR, pareciera que hay algunas recomendaciones equivocadas, sobre todo si somos estrictos con la evidencia científica. Así que gracias por hacer esa crítica constructiva a las guías. Yo me quedé en la primera parte cuando comentabas de la esclerosis sistémica
y te quería hacer una pregunta concreta sobre el estudio Desires que vos mostraste sobre el uso de rituximab en esclerosis sistémica. Y ese estudio tenía pacientes con una capacidad vital forzada muy elevada, casi normal. O sea que estamos hablando de una enfermedad intersticial muy temprana, que globalmente al día de hoy vemos un paciente con una esclerosis sistémica, con una capacidad vital forzada de 75-80%, y es raro que pensemos en el uso de rituximab en ese paciente. A mí me gusta mucho la idea de empezar a considerar, quizá, porque últimamente se lo deja como el rituximab como si fuera de última instancia, para casos más severos. Y creo que deberíamos empezar a reconsiderar ese punto y empezar a utilizarlo de forma más temprana en la esclerosis sistémica. Me gustaría escuchar tu punto de vista. Sí, yo creo que sí, debemos de buscar mejorarles el pronóstico a estos pacientes y no debemos de retrasar opciones terapéuticas adecuadas, porque eso es un error muy grande desde mi perspectiva. Primer punto que yo quiero mencionar es que la esclerosis sistémica se le considera la enfermedad más letal que los reumatólogos tratan. O sea, ese es un punto muy relevante. Dos, el segundo punto es, mucha gente dice, bueno, para hacer el escrutinio de una enfermedad pulmonar intersticial voy a hacer pruebas de función respiratorias. Y no, las pruebas de función, la espirometría tiene una baja sensibilidad y se te puede ir el diagnóstico. Entonces, no te confíes de que tu paciente tiene incluso una espirometría normal. O sea, de hecho, ese paciente puede tener daño intersticial relevante. Tres, las opciones terapéuticas que tenemos, hay que admitirlo, son malas. Mofetil, ciclofosfamida, son opciones muy malas. O sea, de hecho ahí uno tiene que darse cuenta de que eh, el efecto es estadístico. O sea, sí puedes ver una diferencia entre ciclofosfamida contra placebo, y mofetil y ciclofosfamida prácticamente son idénticos, pero ciclofosfamida no tiene un efecto en la mortalidad a largo plazo. O sea, de hecho son fármacos, o sea, ves una P y una diferencia en mililitros, pero no tiene ningún efecto sobre la mortalidad. Entonces estoy completamente de acuerdo con que se deben de utilizar estrategias de tratamiento eficaces y hay que respetar y hay que pensar en el paciente, porque que el paciente tenga 80% del esperado para DLCO, para FBC, sí ya impactó en su calidad de vida. O sea, y si de repente ese 80 me bajas a 60%, eso ya implicó un problema serio en su calidad de vida. Entonces, estoy de acuerdo. Ahora, eso no lo vamos a mover. Esa es una opinión del experto con la que yo estoy completa y totalmente de acuerdo contigo. Pero debemos de trabajar para demostrarlas en ensayos clínicos, ¿no? O sea, el mundo se mueve así, hay que demostrarlo. Yo estoy convencido que al hacer eso podemos mejorar mucho el pronóstico de nuestros pacientes, pero entonces hay que ser aquí como abogados del diablo y decir, bueno, pero ¿qué puede salir mal si es que empezamos a utilizar rituximab o las otras opciones? Bueno, en primero es de dónde vamos a sacar los recursos, quién va a pagar, cómo vas a justificar estos pagos. Y el segundo es, debemos de evaluar los efectos adversos. Yo creo que los pacientes que son tratados con biológicos van a tener mucho mejor pronóstico y menor incidencia de eventos adversos, pero debemos de demostrarlo, ¿no? A veces en el yo creo y pasar a la realidad, ahí nos llevamos chascos, nos llevamos malas sorpresas. Yo le apuesto a que no será así, pero sí debemos de responder esa pregunta con todos los elementos científicos disponibles de la mejor manera. Sí, vos lo comentabas en tu conferencia sobre el tema del rituximab, como que está, claro, perdió la patente y ahora necesitamos que lo Sí, claro. impulsen, que lo sigan Sí. investigando y no, no Sí. parece que lo van a seguir No, no, investigando. rituximab está muerto. Hay que aceptar que el mundo es así. La ciencia se mueve donde está el dinero. Esa es una realidad. Y después, entonces, bueno, es que sí funciona. A ver, demuéstramelo. Y bueno, ¿y quién va a pagar eso? Entonces,
Eso es, eso es una realidad y tenemos que Y adaptar. Jorge, la última pregunta que te quería hacer era con respecto, vos pusiste en el algoritmo de artritis reumatoidea dos objetivos principales, que está bueno reforzarlos porque creo que las guías, estas justamente del ACR, medio que lo confunden, no lo explican bien y justamente ponen moléculas que no corresponden ahí. Y Claro, vos pusiste muy bien en el algoritmo de siempre el treat to target, inducir a la remisión y la menor actividad posible de la enfermedad. Y el segundo objetivo es evitar, monitorizar y evitar reducir al mínimo la fibrosis pulmonar progresiva. claro. En ese algoritmo vos pusiste dos moléculas, nintedanib y pirfenidona. Está muy bien, pero yo te quería hacer la pregunta concreta de pirfenidona. Pirfenidona tiene un estudio específico que es el TRAIL, que es sobre artritis reumatoidea y el uso de pirfenidona en ese contexto con enfermedad intersticial. Y ese es un estudio que por la comunidad científica ha sido como catalogado como que dio negativo. Sin embargo, cuando uno analiza ese estudio, hicieron como un endpoint combinado de varios factores y ahí le dio negativo, pero cuando analizamos el endpoint que utilizan todos los estudios de enfermedades intersticiales, que es capacidad vital forzada, La les da declinación, positivo, les claro. da bien, les da a favor. Entonces es controvertido la forma en que lo publicaron, que lo diseñaron al estudio. Yo personalmente, Santiago Auteri, creo que es útil la pirfenidona en este contexto, pero concuerdo con vos, hay que demostrarlo de forma correcta, ¿no? Y quería escuchar tu punto de vista con eso. Sí, claro, el ensayo clínico en el cual comparan el uso de pirfenidona, primero tuvo la mala fortuna de que se estaba corriendo cuando cae la pandemia de COVID. Entonces, de hecho, eso resultó en un bajo reclutamiento, tuvieron que cerrar y entonces no alcanzaron el tamaño de muestra deseado. Y aquí yo creo que ellos, su primer desenlace fue más bien en el porcentaje de sujetos que iban incluso a alcanzar mejoría, etcétera. Pero ahí debemos de ver que el desarrollo de moléculas también tiene mucho que ver con el desenlace que los que lo diseñan el ensayo clínico escogen. Y entonces, en el análisis de evaluar la diferencia entre la declinación de la capacidad vital forzada con respecto a los que recibieron pirfenidona en comparación con los que recibieron placebo, se dan cuenta que los pacientes que tienen placebo tenían, si no mal recuerdo, una tasa de pérdida de 140 mililitros por año y el grupo de pacientes con pirfenidona 70%. Y esa diferencia era más evidente en el grupo de UIP. O sea, los pacientes que tenían un UIP les fue mucho mejor. Puede ser que me equivoque porque es memoria ahorita, tenían una tasa de declinación de 40 mililitros, más o menos, en comparación con el grupo control que andaba en 140, 200 mililitros. Eso es memoria, sí, les recomiendo a los que estén viendo el video checarlo, pero lo que no me estoy equivocando es que sí fue, como tú lo dices, una molécula que demuestra una eficacia en ese desenlace secundario y como no alcanzaron el desenlace secundario, perdón, primario, no alcanzan el desenlace primario, entonces ya se le relega, pero sí, pirfenidona funciona, o sea, la verdad es que sí tiene una eficacia. Yo creo que ambas moléculas antifibrosantes que tenemos en este momento, ninguna de las dos es perfecta, las dos tienen sus peros. Eh, pero siempre es bueno tener dos opciones, o sea, siempre es bueno tener, y Sí. ojalá tengamos más en el futuro, porque los pacientes tienen o sea, y siempre va a haber un perfil de paciente que a uno le acomode más uno u otro fármaco, ¿no? Entonces, sí, el fármaco creo que sí tiene un papel en el manejo, de hecho, por eso incluí pirfenidona en ese cuadro. eh, Van a ser cuestionados bueno, es que mira el estudio clínico y por eso es importante que los clínicos veamos de manera retemos la literatura, veamos de una manera extremadamente crítica la literatura para buscar el beneficio de nuestros pacientes. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Santiago. Yo creo que sí tiene un papel.
Y hace unos días acabo de ver un paciente que tiene 5 años con pirfenidona y le ha ido, y artritis reumatoide. De hecho, está usando exactamente lo que no dicen las guías del ACR. Está usando metotrexato, leflunomida y pirfenidona Perfecto, y tiene un patrón UIP y está perfecto, o sea, está perfecto. Y totalmente. tiene setenta y Sí, yo creo ocho que la años. clave está en recordar ese gráfico que vos mostraste, que es Sí, siempre, siempre el treat to target, sí. siempre, y eso Ujú. repercute en el manejo pulmonar. Y bueno, el control y definición de si cumple criterios de fibrosis Eh, pulmonar progresiva para indicar moléculas antifibróticas. Tiene hoy en Cierto, día más evidencia científica el nintedanib, pero claro, esto que discutimos, esta salvedad también de la pirfenidona podría ser utilizada según el contexto de disponibilidad, sobre todo. exacto. Bueno, Jorge, no te quito más tiempo, te agradezco muchísimo por esta conferencia, creo que aclaraste mucho de estas guías que son un poco confusas y el uso de biológicos, que es un tema muy amplio que da para mucho debate, pero lo has podido resumir en estos minutos y te agradezco muchísimo tu claridad en los conceptos y esta crítica constructiva en las guías, que es muy útil para la vida real, la aplicación de las guías en la vida real. Muchas gracias por la invitación, Santiago. Un abrazo grande. Chau, chau. Un abrazo.